another day breaks on the Gods Islands, as the Romans named the Chios Islands. From the overlook of Faro Hill, 175 meters over the cliffs, we can observe the ocean blending with the sky on the horizon. From rocky cliffs to vast sandy and pristine beaches, each corner of these islands is unique. The Monteagudo, Faro, and San Martino Islands are placed at the entrance of Vigo Sea Inlet, forming the Chios Archipelago, which is part of the Atlantic Islands of Galicia National Park, along with Ons, Salvara, and Cortegada Islands. In the past, they were settled by Romans and occupied by pirates. Nowadays, however, this mysterious paradise is almost uninhabited and remains open to the public only in summer. One of the most valuable features of Chios lies underwater. Out of the 3,000 preserved hectares on the Chios Islands, part of the national park, only 433 are on land. The 2,658 hectares belonging to the seafloors which surround these islands are a good example of the biodiversity found in the Galician sea inlets and also of the shelter they provide to a great number of marine species. Here, underneath the surface of the Chios Islands, in the heart of the park, hundreds of species coexist and feed on the plankton brought over by the ocean currents towards the coast. This treasure makes this small archipelago an oasis of life and one of the most productive marine areas, not only in Europe, but in the world. Underneath its surface lives one of the greatest marine lodgers, the common octopus. It can find the best conditions for reproduction and growth in these rich waters. Despite the conservation program of these islands, there is an intensive fishing activity in this area. Only on Chios, between 300 and 400 tons of octopus are caught annually. The fishing of cephalopods is the most profitable and a vital commercial resource for the Galician fleet. This is one of the main concerns for Dr. Ángel Guerra, a biologist in the Institute of Marine Investigations in Vigo and the coordinator of the project Cefaparques. La gestación o el nacimiento del proyecto Cefaparques es la preocupación de varios de nosotros, de los que pertenecemos a Ecobiomar, por la preservación y conservación de los recursos naturales, comerciales, para que sean sostenibles, para que a largo plazo se puedan seguir explotando y también proteger la biodiversidad marina. Y seleccionamos las especies comerciales de cefalópodos, el pulpo, el choco y el calamar. El proyecto era bastante ambicioso. Teníamos 3 especies, todo un ciclo de vida y una serie de condiciones medioambientales. Hay que decir que hemos alcanzado un 60 o un 70% de los objetivos, con el pulpo un 100%. Los parámetros que hemos analizado son, en primer lugar, parámetros oceanográficos.
cuáles son las características de las masas de agua que envuelven a las Islas Cíes durante un año. Y luego todo el ciclo de vida de estas especies. Es decir, el apareamiento, la puesta, el nacimiento de las larvas, donde se produce una hatchery, una zona de cría y de crecimiento para hacerse adultas y volver después a cerrar el ciclo con el apareamiento. Esto es la idea principal y esto es lo que hemos conseguido con censos visuales realizados con una técnica nada agresiva para el sistema y para la especie, que es el buceo con escafandra autónoma. Hemos hecho 120 censos visuales dentro del Parque de las Islas Cíes y concretamente hemos inspeccionado cerca de 160 hectáreas. Hemos identificado 53 guaridas de pulpo y 21 hembras con freza, con puestas, con huevos en sus cuevas. Esta área de puesta se situaba en una zona muy concreta de la isla norte de Cíes o la isla de Monteagudo, ocupando lo que nosotros hemos llamado el santuario, que es menos del 6% de la superficie marina del parque, en unos fondos rocosos entre 5 y 30 metros de profundidad, y estos fondos es los que prefiere la hembra para realizar la puesta. Nos planteábamos dónde iban las larvitas pequeñas que nacen de esos huevos que ponen las hembras. Las tenemos localizadas dentro de la ría, sabemos que van a alta mar y luego vuelven. ¿Cuál es el área en donde esas criaturas pequeñas de 6-7 gramos llegan y se encuentran a gusto? Que es el área de alevinaje. Hay varias zonas dentro de la cara interna de las Cíes, pero una de ellas es la zona sumergida que hay en la ensenada de Rodas. Esos son unos fondos arenosos y unos fondos de grava suelta, en donde los pulpos juveniles se encuentran muy a gusto porque excavan sus guaridas o utilizan unas que ya estaban excavadas. Y en esa zona hemos encontrado una gran abundancia de guaridas ocupadas y no ocupadas de pulpos. La eclosión de las larvas de pulpo está sincronizada con la época de mayor abundancia de plancton, y esto es una consecuencia de la evolución, de la coevolución de todo el sistema y de la biología del pulpo. Esta sincronización es perfecta porque consigue que haya una gran supervivencia. Pero cuando no hay suficiente zooplancton, la mortandad de las larvitas de pulpo es enorme. Que si a estas variaciones de biomasa naturales le añadimos una excesiva pesca, una sobrepesca, podemos bajar el umbral a unos niveles en que la población no se pueda recuperar. Y ese es nuestro miedo. After 3 years of research, the team led by Angel Guerra has managed to sketch the map of the life cycle of the common octopus on the Cíes Islands.
They have concluded that there are two key areas in the development and survival of octopuses, and both have been considerably deteriorated in recent years. Manuel Garcia Blanco and Jorge Hernández Ursera, all biologists and members of the EcoBiomar team, are in charge of the submarine samplings and recordings. El objetivo inicial era muestrear en toda el área marina de las Islas Cíes. Entonces, para ello lo que hicimos fue dividir la zona marina en 80 cuadrículas de 33 hectáreas cada una, y luego de estas 80 cuadrículas elegimos las 15 cuadrículas en las cuales podíamos bucear con equipos de buceo autónomo sin riesgo, que son las comprendidas entre 5 y 30 metros de profundidad. Una vez terminados los muestreos, vimos que la cara interna de Cíes, la menos expuesta, era la más propicia para la reproducción, para la puesta y reproducción de las 3 especies de cefalópodos. Tenemos en la isla norte, la isla de Monteagudo, una zona que es propicia para la puesta, incluso la cópula del pulpo. Tenemos una zona cerca del islote de Viños, en la isla de Faro, que encontramos muchísimas puestas de sepia concentradas en una zona muy pequeña. En cuanto a puestas de calamar, coincide con la misma zona del pulpo, en la zona norte de la isla norte. La zona de Monteagudo es una zona que, aparte de ser rocosa, tiene muchos pequeños cantos rodados y rocas que le sirven a las hembras para tapar la guarida. Luego la hembra estará alrededor de 4 meses dentro de la guarida sin alimentarse. Su objetivo principal será cuidar y oxigenar la puesta y evitar a posibles depredadores. Y por último, la hembra morirá por agotamiento cuando las larvas eclosionen. Igual que para la gestión de un territorio necesitas tener una cartografía, pues para la gestión de una especie tienes que conocer toda su biología. La dificultad fue encontrar una hembra que justo iniciase la puesta. Esa era la dificultad del trabajo. De hecho, hicimos bastantes inversiones previas antes de arrancar el experimento, porque no dábamos localizado una hembra que estuviese en puesta. Entonces, cuando encontramos una que tenía 4 racimitos, fue cuando dijimos, esta es la que vamos a monitorizar todo el tiempo que dure la incubación. Observamos 3 casos de canibalismo en diferentes épocas y en diferentes zonas. Siempre se trata de animales grandes que se están comiendo a juveniles. Durante la cópula puede ocurrir que la hembra se coma al macho para producir una mejor calidad de huevo, porque luego después, cuando hace la puesta, la hembra va a dejar de comer, y entonces la calidad del huevo va a depender mucho de lo que se coma en esos últimos momentos antes de hacer la puesta. Donde antes había costas rocosas, ahora son o muelles o zonas cubiertas por fango, que han perdido diversidad biológica, porque todas esas especies que antes vivían ahí ahora no tienen ni sustrato ni las condiciones adecuadas para vivir. En cambio, hay otras especies, como son algas como el sargassum, como el wakame, la Undaria pinnatifida, la Frackenbergia, que son de origen asiático o australianos, que ahora son aquí abundantes y que antes no existían, y que han llegado al ecosistema pues de la mano del hombre, por cultivos marinos, por trasiego de especies, por aguas de lastre, y otras especies como el pez ballesta, lo que se conoce como peixe porco, tenían su distribución más hacia el sur, y por el tema de cambio climático, de que suben las temperaturas, están ampliando hacia el norte su distribución. Los impactos que está recibiendo la ría muy a largo plazo y durante muchos años, y entonces parece que nos vamos acomodando a esa degradación, pero que al final significa una pérdida de diversidad biológica enorme, una pérdida de hábitats y una pérdida de recursos pesqueros importante. Creo que deberían de incidirse en este tipo de proyectos donde utilizas los muestreos submarinos para entender un poco más aspectos sobre la biología no solo de cefalópodos, sino de otras especies. Que el proyecto Cefaparques ha sido pionero en las costas atlánticas de España, y creo que ha sido una buena forma de empezar.
Underneath the surface of Cius, we can find a magnificent marine observatory. But what most people ignore is that these waters hide an exceptional natural laboratory, the source of greatly valuable knowledge for mankind. A valuable experimental tank of 7,000 hectares. Una vez que se acaba la Tierra, comienza un mundo sorprendente. Mucha gente se piensa que en estas latitudes no se va a encontrar esos colores y esas variedades que se encuentran en las zonas del Mediterráneo, zonas tropicales, y sin embargo cuando uno ve grabadas cosas alrededor del archipiélago de Cíes se da cuenta de que reúne una serie de condiciones excepcionales como para poderle llamar un Edén submarino, un paraíso submarino. Tiene distintos tipos de ecosistemas. Tienes unas zonas arenosas en donde gran cantidad de bivalvos hacen su vida. Otra zona que llamamos fondos de Maer o de bioclastos, de zonas rugosas en donde hay unas algas coralinas, en donde los pulpos cuando son pequeños hacen muchas presas y viven chocos, y gran cantidad de cangrejos pequeños, de crustáceos, por supuesto centollas, nécoras y todo tipo de especies comerciales. Los fondos que no llegan a ser de roca, sino que son arena y rocas, rocas más o menos desmembradas, y zonas de roca pura, en donde hay muchas anfractuosidades, muchas cavernas. Los fondos de rocas tienen además incrustadas muchas especies de organismos sésiles, por lo tanto fijos a las rocas, con gran variedad de ascidias, gran variedad de esponjas, gran variedad de erizos de mar. En todos ellos los cefalópodos viven porque son ubicuos, pueden estar en todas estas partes. Esto digamos que es el fondo, pero luego está toda la columna de agua. Gran cantidad de peces pelágicos o planctónicos, desde sardinas, jureles, caballas, lubinas o robalizas, a veces entran merluzas. En definitiva, lo que estamos describiendo es una alta biodiversidad. ¿Y por qué existe esta alta biodiversidad alrededor de las Cíes? Aparte de la gran variedad de hábitats, es porque alrededor de las Cíes todos los años se produce un fenómeno que es lo que llamamos afloramiento marino, que consiste en que debido a los vientos norte persistentes, el agua superficial y subsuperficial se desplaza hacia afuera de las rías, y el hueco que queda es rellenado por agua central noratlántica que viene de unos 200 metros de profundidad y asciende fría y rica en nutrientes, y al llegar a la zona donde hay luz es como si fuera una fertilización del mar. Y entonces se produce la función clorofílica, abunda mucho fitoplancton que sirven de soporte y de alimento a todas las otras especies. Todo soporta una biomasa importante, de las más productivas que hay en el océano. En términos científicos, pues que fija mucho carbono por metro cuadrado y por año. El pulpo común es sorprendente, porque es primo hermano de las almejas, de los mejillones y de las vieiras, pero que ha desarrollado unos órganos sensoriales y un cerebro
que le permite funcionar con la inteligencia de un vertebrado inferior y además tener la movilidad de un pez. Por lo tanto, es un organismo capaz de mimetizarse, es un organismo capaz de aprender, guarda memoria y tiene experiencia. Tiene una pega, que tiene una vida muy corta, no más de 2 años, pero es que tiene una de las tasas de crecimiento mayores de la naturaleza. Un organismo modelo para la experimentación y para la observación. The analysis of the images and data collected during the Cephalparkis project clearly show that the inner sides of the Cius Islands is an essential habitat for the Octopus vulgaris, or common octopus. Cephalparkis makes clear the urgent need of taking up a preservation project and elaborate a plan to protect the areas where the laying and alevin stages of common octopuses take place. The Cius Islands, like the rest of Vigo's sea inlet, are affected by the presence of human beings. The consequences of this are the following: an important industrial activity, fishing and leisure harbours, an insufficient disposal of human wastes, and an intense fishing activity, and so on. All of these consequences contribute to the deterioration of the sea inlet and its marine species. The coastal regions tend to make the most of the natural marine resources around them, but is this use of natural resources compatible with the preservation of the marine environment? Es muy importante cada centímetro de plataforma que tenemos. Es también muy importante la cantidad de embarcaciones y la cantidad de gente que trabaja. Bueu, Cangas, somos de los municipios del Morrazo con más dependencia de la pesca. Somos los que más interactuamos en esas zonas, tanto en Ons como en Cies. Y no te voy a decir que sea vital, pero sí muy importante. Está ahí el cambio climático que a especies le está haciendo un daño bestial, pero lo más importante, parece que a nadie le importa, es la contaminación. Yo no veo que nadie se moleste a estas alturas en ver qué es lo que está pasando. Las medidas que tenemos son suficientes, pero las medidas no tienen que plasmarse en un papel y nos damos las manos todos y qué bonito lo escribimos. No, no. Hay que llevarlas a la realidad. El control es bueno. Claro que es bueno. Es bueno traer diariamente tu jornal ganado y dejar para mañana la posibilidad de traerlo. Claro que sí, sin control no vamos a ningún lado, pero por reservar, por poner una zona o por poner otra, esto no va a ser la solución. Pasamos de 750 gramos a 1 kilo, la talla mínima. Esto hay que vigilarlo. Es decir, tenemos que garantizar todos de que no se coge un solo pulpo por debajo de esas tallas. Y seguramente, pues mira que de ahí hay eslabones de cadena para repoblar. Medidas efectivas y con control. Esa es la clave. The researchers who were part of the Cephalparkis project believe in the combination of 2 great needs: the preservation of the sea inlet as a healthy ecosystem by keeping its diversity, and the multiple life organisms through a controlled commercial use of it. In order to face potential threats altogether, we should analyze and assess the possible consequences of human action over the ecosystem and set up a pack of appropriate measures to achieve a balance between economic progress and preservation of a natural heritage. Taking on a reservation or protection plan of a marine area so that it can supply goods and services in the long term would be another measure to consider.
como un parque nacional tiene que considerar la gente que está alrededor y no se trata solamente de proteger a la especie, la pesquería se dejó abierta. Después de unos años de funcionamiento se ha visto que ese recurso está sobreexplotado. Hay ya tomadas unas decisiones referentes a cómo hay que cuidar el recurso y hay una reglamentación de cómo se explota el pulpo, en tamaño mínimo, el número de nasas que se pueden emplear. Hay que ser riguroso en el cuidado de esta legislación, porque una regulación pesquera no es válida si no hay una vigilancia. Cuando uno pierde una especie, y se puede perder la especie si no se protege, es como si perdiese un libro incunable en una biblioteca. Aquello ya no se vuelve a recuperar. Y al perder una especie se pierde información biológica que se ha conseguido a base de adaptarse al sistema durante millones de años. Y quién sabe si aquella especie que se ha perdido tenía una sustancia química, bioquímica, que al extraerla nos hubiera servido para curar una enfermedad. El proyecto Cefaparques tiene una parte aplicada, directa, a la conservación de los ecosistemas marinos dentro de los parques nacionales. Y sus conclusiones son válidas para todo el área de distribución de las especies que se han estudiado, que es muy amplio. No se trata de echar al hombre del ecosistema, no, el hombre pertenece al sistema, pero tiene que darse cuenta de que con su inteligencia ha de ser responsable en el manejo de ese sistema, que hasta ahora en muchos lugares no se ha sido suficientemente responsable. Esa responsabilidad procede o de una ley impuesta y premio y castigo, o procede de una educación en la cual la gente se hace consciente de lo que pierde y de lo que gana protegiendo el medio ambiente. A largo plazo, eso tiene muchos más beneficios que el premio y castigo, porque siempre hay posibilidades, y sobre todo en el mar, que es tan amplio, y las noches son muy largas, de saltarse la legislación. El éxito del proyecto Cefaparques pasaría por la decisión de crear un área protegida totalmente de pesca para el pulpo en el norte de la isla de Monteagudo y estudiar profundamente si interesa proteger la zona de alevinaje próxima o cercana a la ensenada de Rodas. Representaría una reestructuración de la población. Habría individuos adultos en abundancia, por lo tanto, más hembras ponedoras, por lo tanto, más hijos, por lo tanto, más reclutas, y al año siguiente o a los 2 años siguientes, más individuos en la población. Eso en las áreas limítrofes significaría una repoblación. We should ask ourselves where the real importance of progress lies. Does it lie in squeezing our natural resources without thinking about the consequences, or in using them fairly, in a sensible way? This project gives us the answers: preservation and a sensible use of an endangered environment. The protection of these 2 small marine areas in the Seas Islands Park will not only help preserve its natural biodiversity, but it will provide us with goods and services essential for our society. A protected marine area boosts both local and national economies, acting as the engine for economic growth in the tourist industry, so we should invest in them. Our place as human beings is inside nature, as part of the ecosystem. Human beings are the most powerful and destructive animals on the planet. But they are the only ones to alter their course and consequently, their future.